El título del mensaje es La mujer que se atrevió. Y vamos a hablar de esta mujer. En la serie yo le he puesto como título La fe de los desconocidos, y explicaba eso en el mensaje anterior, de que la razón del título es porque son personajes que aparecen en la Biblia que tuvieron encuentros con Jesús, que Jesús hizo milagros, maravillas en sus vidas. Sin embargo, no se nos dice cuál era el nombre de esas personas, como pasa en otras ocasiones. De hecho, en el pasaje que vamos a considerar, antes de que aparezca la personaje principal de esta historia, Jesús va a la casa de un hombre llamado Jairo, que ha ido a buscarle porque su hija está gravemente enferma, su única hija. Y se nos da allí el nombre de Jairo, pero luego aparece esta mujer y no se nos dice quién es. Pero lo importante no es el nombre del personaje, lo importante es lo que sucedió con ella. Lo importante es lo que ella hizo, la decisión que tomó, y cómo la decisión que ella tomó cambió su vida radicalmente desde aquel momento y para siempre. Hay momentos en la vida cuando hay que atreverse a actuar para poder recibir la bendición de Dios. Hay muchas veces nos pasa que en nuestra fe, en nuestra creencia, algunas veces estamos pasando por situaciones difíciles y decimos, bueno, eso está en las manos de Dios. O si nos sucede algo que nos produjo mucho dolor, ya sería de Dios, o ya estaría en la voluntad de Dios que eso ocurriera. Pero a veces hay situaciones que se dan porque no es que la voluntad de Dios que eso ocurra, porque quiero decirle que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida están asociadas a las decisiones que tomamos, y no siempre tomamos las mejores decisiones. Hay situaciones, por ejemplo, lo hemos visto durante este tiempo de pandemia. Quizá alguno aquí puede decir que un familiar falleció por causa de la pandemia. Mi esposa, por ejemplo, dos primos y la mamá de los primos murieron casi simultáneamente a causa del COVID. Y creemos nosotros que los médicos trataron de hacer todo lo posible con los recursos disponibles para tratar de salvarle la vida, pero hay momentos cuando la ciencia de los hombres alcanza sus límites y no puede más. No puede más, puede haber la mejor intención, inclusive puede haber toda la capacidad técnica y los recursos, pero hay momentos cuando la ciencia dice, he hecho todo lo que podía, no puedo más. Ahora, ¿cuál es la situación de la historia? Nos dice aquí que mientras el Señor iba con Jairo, dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado, sino que antes le iba peor. Entonces quiero destacar aquí unos detallitos. En el versículo 25 dice que la mujer había tenido una hemorragia o flujo de sangre, o como una continua ¿cómo se llama? Hemorragia, sí. Una regla continua, vamos a decir así. Sí. No sabemos, a lo mejor tenía quistes en los ovarios, no sabemos la condición, pues en ese tiempo, hace 2000 años, pues no había ni idea de eso. Pero se dice específicamente que había tenido un flujo de sangre por 12 años. El versículo 26 comienza diciendo que había sufrido mucho de muchos médicos. El versículo 26 también nos dice que había gastado todo lo que tenía, quedó en la ruina económica. Y también nos añade que, sin embargo, a pesar de que ella había seguido los consejos, los tratamientos, no le había aprovechado para nada. En otras palabras, no había mejorado ni siquiera un poquito para, por lo menos, sobrellevar aquella condición, que no era un asunto de unos meses o un año, sino que se había prolongado por 12 años. Luego, al final del versículo 26, nos da esta declaración. Dice que antes, en lugar de mejorar, le iba peor. Yo no sé si a alguien aquí le ha pasado que en ciertas situaciones hacen todo lo que le recomiendan, todo lo que le aconsejan y no consiguen solución. Van a que el médico, hacen esto, la vecina le dice, mira, prueba esto, la naranja, la hierve con una cebolla, y no saben, lo prueban también, pero nada sucede. Finalmente, buscando aquí, buscando allá, quizás se consiguen con alguien que le dice, mira, yo conozco una señora que trabaja con Dios. Y finalmente, pues, la persona accede, va, o primero va a que le lean la mano, cosas como esas, a ver si consigue la razón, y a lo mejor le dirán que han echado mal. ¿Ve? Y hace esto y haz aquello.
pero antes, en lugar de aprovechar, me parece que le va peor. Entonces, póngase usted en los zapatos de esta mujer. Trate de tener un poco de empatía y decir, voy a pensar que yo soy esa mujer. ¿Cómo se sentiría? Yo me supongo que esta mujer se sentía desesperada. Ya no hay lo que hacer. He gastado todo, probablemente a causa de su condición y a causa de los fracasos y fracasos tras tratamiento, tras tratamiento, estaba en un estado depresivo, lo cual era sumamente comprensible. Una de las cosas que nos pasa a nosotros cuando entramos en alguna crisis, y una crisis es todo aquello que nosotros no podemos controlar en nuestra vida, eso se convierte en una crisis. Si lo podemos solucionar, entonces no es una crisis. Pero cuando no lo podemos solucionar, se convierte en una crisis, y una de las derivaciones de la crisis generalmente es la depresión. La gente tiende a deprimirse pensando que ya hemos llegado al final. Ahora bien, algo es cierto. Esta mujer tuvo que haber escuchado de Jesús. Jesús estaba en Capernaum, y en Capernaum había hecho milagros, había sanado a los enfermos, y en las poblaciones de alrededor Jesús había hecho milagros, y usted sabe, eso corría como pólvora. Por eso cada vez más gente venía de otros lugares a escuchar a Jesús, y por eso Jairo, que era un hombre religioso, era un fariseo, que era el que lideraba allí en la sinagoga, cuando ya no tuvo ninguna otra oportunidad, porque seguramente llamó a sus correligionarios para que oraran por su hija. Posiblemente, como era un hombre de posición importante, buscó a los mejores médicos que había en el área, pero cuando su hija estaba muriendo, había escuchado a Jesús, pero no era discípulo de Jesús. Pero hay situaciones en la vida cuando nosotros nos vemos obligados inclusive a hacer aquellas cosas que pensábamos que nunca las íbamos a hacer. Y aquí entonces Jairo va a buscar a Jesús y le dice, mi hija está gravemente enferma, ven y sánale. Jesús dice, iré y le sanaré. Pero en ese trayecto, cuando Jesús va allí a la casa de Jairo, aparece esta mujer. Posiblemente ella escuchó cuando Jesús sanó al leproso, cuando sanó al siervo del centurión, del cual hablábamos en el mensaje anterior, cuando en Marcos 1:32 al 34 nos dice que sanó a muchos. En el Marcos 2:1 al 12 dice que venían 4 hombres con un paralítico, y queriendo entrar a donde estaba Jesús, la multitud no les dejaba pasar, pero como era normal en esas casas, posiblemente había una escalera hacia la azotea, y muchas de esas casas o tenían patios centrales, o sencillamente pues los techos eran de heno y de cosas, de materiales muy perecederos. Y estos hombres, ¿qué hicieron? No habiendo oportunidad de entrar porque la multitud no le importaba el paralítico, subieron al techo, abrieron allí el techo y por allí bajaron al paralítico, y Jesús lo sanó. Posiblemente ella escuchó aquello. Lo cierto es que cuando la mujer oye hablar de Jesús, en ese momento toma una decisión importante y fue a su encuentro. Realmente no podemos saber nosotros si ella no hubiese estado en esa condición, si habría ido a buscar a Jesús. Pero ahora ella dice, esta es mi única esperanza. Fue a su encuentro porque dice que vino. No se quedó en casa lamentándose ni autocompadeciéndose más. Porque ella entiende, cuando ella escucha decir todas las cosas que Jesús dice y que Jesús hace, ella entiende que Cristo era su única esperanza. Además, ¿qué tenía que perder? Si ya había quedado en la ruina, lo había perdido todo, probó a la ciencia, probó todo y nada le había aprovechado. No tenía nada que perder, pero sí tenía mucho que ganar. ¿Qué hemos oído nosotros de Jesús? ¿Qué hemos oído nosotros de Dios? A veces nos conformamos solamente con lo que nos han dicho, pero en este caso esta mujer no se conforma solamente con lo que le han dicho, ella acude a Jesús. Y qué bueno que hay ciertas situaciones que nos hacen acudir a Jesús. Una vez Jesús iba caminando por el templo, va con sus discípulos, y hay un mendigo allí. Y había la creencia, porque era una enseñanza de los fariseos, que cuando una persona, un niño nacía con problemas de salud, paralítico o con otra condición, era porque sus padres habían pecado.
Inclusive habían llegado a la conclusión de que si no fueron sus padres, el bebé pecó, el feto pecó. Imagínense semejante disparate. Pero usted sabe cómo son las tradiciones, cómo son las supersticiones. Hay muchas tradiciones que están basadas sencillamente en tonterías. Entonces ellos ven al paralítico y le dicen al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y la respuesta de Jesús a ellos es: ni este pecó ni sus padres. Nació ciego para que las obras de Dios se cumplan en él. Y seguidamente, acto seguido, el Señor sanó a ese ciego. Había nacido particularmente ese ciego con un propósito: para que las obras de Dios se cumplieran en él. Y hay situaciones que si no pasamos por él, a veces son situaciones angustiosas, accidentes, problemas en el hogar, problemas personales, problemas de salud, que si no pasáramos por esos problemas, entonces no nos acercaríamos a Jesús. Entonces cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad que nos haga acercarnos a Jesús, bendita sea. Porque cuando nos acercamos a Jesús buscando entrar en contacto con Él, Jesús va a hacer algo, como es el caso de esta mujer. Así que cuando la mujer logra llegar a donde Jesús está, ¿y cómo sabe? Mire, si usted anda buscando a Jesús y no sabe dónde está Jesús, ¿cómo hace? En estos días fui a la ferretería, a buscar una ferretería. Me voy caminando por allí. Y cuando llego a la calle, creo que Grande Gracia, creo que se llama, que llego a la avenida, cruzo a la derecha. Y digo a caminar, y caminar. Y no veo ferretería por ninguna jama. ¿Qué es lo más lógico? Diga un señor que venía y le dice: Señor, hay una ferretería por acá. Y me dice: sí, baje por aquí, era el contrario. ¿Saben qué dice la palabra? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines caminos de muerte. A veces creemos que estamos bien, que lo que estamos haciendo es lo correcto, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que le agrada a Dios. ¿Sabe el concepto? La palabra que se traduce pecado en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega que significa errar al blanco. Imagínense usted el blanco, porque la gente practica el tiro al arco, el blanco. Entonces, la misma palabra para errar al blanco se usa para referirse a pecado. Entonces, cuando uno ha pecado porque está errando el blanco con respecto a la voluntad de Dios, ¿qué tiene que hacer uno? Regresar. Y la palabra que se usa y se traduce en ese caso es la palabra que nosotros conocemos como arrepentirse, que significa que uno reconoce que anda en el camino equivocado y se devuelve para tomar el camino correcto. Pero volvamos a la mujer. Cuando ella llega, a lo mejor ella no sabía dónde estaba Jesús. Y a lo mejor preguntó: ¿has visto a Jesús? ¿Saben dónde está Jesús? Y alguien le dijo: sí, él corrió por esta calle. Donde veas un grupo de gente, una multitud, aquí está Jesús. Y me imagino que ella, con las pocas fuerzas que tenía, yo pienso que tenía una anemia permanente, que ella se había vuelto crónica por tener esa hemorragia continua. Así que ella no podía andar a mucha velocidad, pero me imagino que apuró el paso con las pocas fuerzas que tenía, y cuando llega para ver a Jesús, ¿qué es lo que se consigue? Una muralla de gente. Desanimó eso, esa mujer dijo: ah, no, vengo otra vez. Voy a hablar con Pedro, o con Juan, para hacer una cita con el Señor, para darle de algo con el Señor y poder tener una cita con Él. ¿Usted cree que si la mujer dice: por favor, déjenme pasar, que tengo 12 años con un problema y quiero hablar con usted, ¿usted cree que la gente la iba a dejar pasar? Así que imagínese usted allí, póngase en la calle, ella está en la calle, ella está la mente. Jesús va adelante, la multitud va atrás, ella trata de pasar, pero hay codo con codo, nadie la deja pasar. Ella tampoco tiene mucha fuerza para abrirse paso por causa de su condición. ¿Qué tuvo que vencer? Ella tuvo que vencer el desánimo, tuvo que superar la duda, porque ella había acudido a la ciencia, pero antes le iba peor. Tuvo que sobreponerse a la debilidad física debido a la enfermedad, pero además acudir a Jesús tenía otra implicación,
Porque de acuerdo con la ley de Moisés, que gobernaba la vida de los judíos, de los hebreos, cuando una mujer estaba en su periodo mensual, era considerada inmunda. La razón era porque derramaba sangre. Y la ley era muy estricta en cuanto a eso. Quiere decir, vamos a cambiar el término porque también se usa el término impura. Para que no suene, yo sé que suena fuerte. Ritualmente impura, lo cual significa que no podía ir al templo. Y que toda persona que ella tocaba mientras estuviera en su periodo menstrual tenía que someterse a un rito de purificación de acuerdo con la ley para poder ir al templo. Imagínese usted si eso era una mujer con el periodo regular, una persona que tiene 12 años, es decir, ella ha pasado 12 años que ni siquiera puede ir a la iglesia a adorar a Dios. Y que ella entendía que por su condición era considerada impura, de tal manera que desde el punto de vista psicológico, la autoestima de aquella mujer tenía que estar por el piso. Ahora ella tiene que luchar, porque además, si era una persona religiosa, a lo mejor podría preguntarse, ¿cómo voy yo a buscar a este señor que vive echándole tanta candela a los fariseos? Hermano, mi padre decía, la necesidad tiene cara de rey. Y la necesidad le obliga a ella. Versículo 27 y 28 dice los dos versículos. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Yo me la imagino, ¿sabe cómo me la imagino? Mirando allí en el hiedrero aquel, tratando de entrar, porque ella, fíjese lo que hizo, ¿qué fue lo que tocó ella? El manto de Jesús. Pero ¿sabe lo que tocó? El borde. Abajo. Quiere decir que ella como pudo, me imagino que pudieron haberle pisado las manos, pudieron haberla tropezado, pudieron pasar muchas cosas en esa situación. Pero dice que ella tocó su manto porque decía, esa era su fe, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seré salva. Porque ella se sentía perdida. O sea, esta mujer debió pensarlo antes de atreverse a dar el paso de fe, pero dio y finalmente decidió buscar a Jesús para tocar su mano. Cuando se dan las estadísticas de las religiones en el mundo, se dice, hay tantos millones de musulmanes en el mundo, hay tantos millones de budistas, hay tantos millones de católicos, hay tantos millones de protestantes. Generalmente se considera que una persona es cristiana, algunos por el nombre. Si se llama Pedro, se llama Juan, entonces es cristiano. Aunque el otro día le contaba yo a un hermano que llego a un lugar porque mi esposa quería ir al supermercado y usted sabe que hay unos señores que se paran allí y le dicen, le llevo el carrito y ellos lo que quieren es quedarse con los 50 centavos o con la moneda porque vale el carrito, que están también diciendo a dónde se puede estacionar la gente y algunas personas los ayudan a bajar sus cosas allí, a montarlas en el coche. Y cuando yo estoy allí esperando que él me llegue a decir algo, le digo yo, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá? Un extranjero. Y me dice, 15 años. Y le digo, ¿y tienes 15 años haciendo esto? Y me dice, no. Lo que pasa es que con el problema del COVID me quedé sin trabajo. Y tengo esposa, tengo hijos. Okay. Bueno, eso tocó mi corazón. Y nosotros teníamos un programa de repartir comida, pues la próxima vez que fuimos allí, de la comida que repartíamos, le llevé una bolsa, y porque vi que era una persona que estaba en esa situación, pues tenía que hacer algo para sostener eso. El asunto es que yo vengo y le digo, tú comes lo que damos magro de cerdo, ¿no? Lo cerdo. Le digo yo, ¿tú comes cerdo? Y me dice, no, yo soy musulmán. Y le digo, yo soy cristiano. Y dice, yo también tengo nombre cristiano, mi mamá es cristiana y mi padre es musulmán. Entonces él se creía cristiano porque tenía un nombre, me
llamo George. Entonces, porque se llamaba George, él pensaba que era cristiano. Y así sucede en el mundo. Mucha gente dice, no, yo soy cristiano por esto, por aquello, porque me bautizaron, porque comencé en la iglesia temprano, por lo que sea, y se creen que son cristianos. Pero no todos los que dicen seguir a Jesús, aunque se consideren cristianos, son bendecidos por él. Y eso es una realidad. Solo son bendecidos quienes le tocan con las manos de la fe. Esos son los que reciben los beneficios de su fe. El versículo 29 de Marcos capítulo 5 dice, y cuando la mujer tocó el manto, enseguida la fuente de su sangre se secó. Es decir, se le cauterizó aquella parte de su cuerpo que estaba allí produciendo aquella enfermedad, aquel flujo de sangre. Solo quienes vencen los obstáculos y se sobreponen a la duda para tocar el borde del vestido de Jesús lograrán que la fuente de sus sufrimientos, sus angustias y sus preocupaciones cesen. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jesús? ¿Qué hace eso? ¿Qué pasa? La gente no se ha dado cuenta. Y dice el versículo 30 que Jesús se detiene. Se detiene y la multitud se detiene. Y Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sabe que a nosotros nos hubiese parecido lógica la respuesta de los discípulos? ¿Por qué? Porque Jesús estaba rodeado de gente. Ustedes saben con lo que pasa con las celebridades, que siempre tienen que tener guardaespaldas, porque si no la gente trataría de tocarlo, trataría de besarlo, de abrazarlo, de sacarse fotos con ellos, etc. Entonces Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Había acaso poder en el manto? No, el poder estaba en Jesús. La Escritura dice que el poder había salido de él, porque él dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces esa es la respuesta de los discípulos. El Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? El Señor dice, alguien me ha tocado, porque yo sé que virtud, que poder ha salido de mí. Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros tocamos al Señor, no físicamente, pero a través de nuestra fe, porque volcamos toda nuestra confianza en Él, el Señor no se quedará tranquilo. De la misma manera como sucedió aquí en esta mujer, pareciera que automáticamente sale poder de la presencia de Dios cuando alguien le toca con las manos de la fe. ¿Alguien dice amén? ¿Y sabe una cosa? Eso no está allí escrito para que nosotros pensemos, hace 2000 años el Señor hizo eso. Porque el Señor dijo, he aquí que yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el beso? Ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? No, ya tú fuiste aquel doctor, ya te dijeron esto, ya te aplicaron la última tecnología. Y así, siempre hay alguien que tratará de decirnos, no seas fanática, no seas crédulo. Vivimos en el siglo XXI. Siempre habrá gente así. Pero quien es capaz de sobreponerse a lo que la mayoría cree o a las trabas que nos ponen, Dios lo ve con agrado. Muchas veces nosotros solo nos percatamos de lo obvio. El de aquella mujer fue un toque, no fue un toque casual o circunstancial, ella lo hizo intencionalmente. Pero Dios honró el acto de aquella mujer, la acción de aquella mujer, que dice, si tan solo tocar, porque Él tiene poder, porque eso es lo que está detrás de esa palabra. Él tiene poder, Él tiene autoridad. Y entonces yo creo que todo Él y todo lo que es de Él tiene poder. ¿Sabe que Jesucristo distingue cuando alguien le toca? Cuando alguien acude a Él con fe, Él sabe quién le ama de corazón. Y amarle de corazón es estar dispuestas a todo por Él. Él sabe quién le adora verdaderamente, que no es solo un rito, que no solo es una tradición y una costumbre. Él sabe quién le alaba por la persona que Él es. Y Él sabe quién le es fiel, que no es solo apariencia, que no es solo religión.
religiosidad. La gente que seguía a Jesús en este tiempo y las generaciones siguientes, incluidos nosotros, necesitábamos el testimonio de aquella desconocida para saber lo que la fe es capaz de lograr. Versículo 33, cuando Jesús insiste y dice: ¿quién me toca? ¿Quién me ha tocado? Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En otras palabras, le dijo: Señor, fui yo. 12 años he estado con una enfermedad. He acudido a todo tipo de médicos. He probado todo, he gastado todo lo que tenía, estoy en la ruina y me iba peor hasta que tomé la decisión cuando escuché de ti, de venir a ti y dije esto y esto, y lo hice, y en el momento que lo hice quedé sana de mi enfermedad. Posiblemente esa fue la que ella dijo, pero en el versículo 34 nos dice lo que Jesús le responde, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, tu sanidad no es temporal, tu sanidad es permanente. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no es una cosa temporal. Dios quiere bendecirnos de forma permanente. Hay personas que su problema no es un problema de salud, a lo mejor es un problema mental, a lo mejor son traumas de la niñez, a lo mejor son resultados de decisiones que se tomaron en la vida y que eran decisiones erróneas, a lo mejor es una adicción, a lo mejor es un problema de cualquier otra naturaleza, pero no importa, lo importante no es el problema. Lo importante es que tomemos la decisión correcta y estemos dispuestos a dar pasos de fe. Y entonces eso mueve a Dios, eso mueve a Jesús. Jesús le dice: ve en paz. La palabra que Jesús le dice, paz, es la misma palabra que aún los israelitas usan hoy. Le dice la palabra shalom. La palabra shalom puede usarse como un saludo, como cuando uno dice hola. Y así la usan hoy en día los judíos, pero también shalom significa algo más y ellos también lo usan en ese sentido. Cuando ellos quieren desearle a alguien bienestar, prosperidad, seguridad, amistad, salvación, también le dicen shalom. Y es lo que Jesús está diciendo en ese momento. Y Jesús quiere que nosotros tengamos bienestar. Pero no podemos tener bienestar si nosotros no vamos de acuerdo con las reglas de Dios, de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Porque ser cristiano no es solamente que en mi niñez se celebró un rito a través del cual se dijo ya es cristiano. Ser cristiano significa conocer las enseñanzas de Jesús y vivir de acuerdo con esas enseñanzas. De otra manera no somos sino religiosos, pero no somos cristianos o no somos discípulos de Jesús. Porque quiero decirles una cosa, hay lo que se llama el cristianismo y hay lo que se llama el discipulado. Cristianismo es todo aquello que se relaciona con la iglesia y con la religión. Eso puede ser cristianismo, pero el verdadero cristianismo es el que se basa en lo que Jesús enseñó. No puede haber cristianismo que esté fuera de lo que Jesús enseñó y que aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si están fuera de eso, entonces no puede ser cristianismo, porque la base misma está allí. Ahora quiero concluir. Yo no sé si esta mañana hay alguien acá que tiene algún problema, hoy esta tarde, algún problema crónico y que ha venido hoy. A lo mejor está luchando desde hace tiempo y ha gastado energía, recursos, y algunos todo lo que tienen, y sin embargo nada les aprovecha y parece que todo va peor. No, voy a la iglesia, pero parece que nada mejora. Pero ¿qué decisiones estamos tomando además de ir a la iglesia? Y la historia de esta mujer desconocida nos enseña que Dios sí puede donde todo lo demás ha fracasado. Amén. Puede que nadie más conozca su problema, o que usted sea una persona desconocida para la sociedad, pero Dios te conoce y Dios advierte cuando tú le estás buscando de corazón, si te atreves a acudir a Él. Pero creer o seguir a Jesús no es suficiente para recibir un milagro. Hay que tener fe. Quien hace muchos años fue mi pastor, desde joven dijo:
Una de las grandes tragedias para los hogares es que muchas personas asisten a la iglesia y a pesar de la presencia manifiesta del Señor, nunca le tocan con fe. Cantan, escuchan la predicación, dan diezmo, pero no establecen un contacto vital con el Señor Jesús. No le tocan. Muchos jóvenes nacen en un hogar cristiano y asisten a la escuela dominical durante toda su vida, pero no hacen otra cosa que congregarse cerca de Jesús y nunca reciben su vida ni su poder. Porque creen que es asunto de que no, yo no voy a aquella, sino que voy a esta. Entre todos los que seguían a Jesús en ese momento, solamente esa mujer fue sanada. Y ella realizó un acto desesperado de fe en Jesucristo y recibió sanidad. Ahora, ya he dicho que la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso significa que todavía salva, que todavía libera su poder para hacer que cesen los quebrantos. El encuentro con Jesús hizo posible que la mujer retomara su vida normal. Ahora no había nada que le impidiera ir al templo. Ahora podía rehacer su vida. Ahora yo le invito a tocar, a que usted se distinga entre la multitud de gente que dice yo soy cristiano o yo soy cristiano. Pero ¿qué tal su vida? ¿Sus vidas están de acuerdo con lo que Cristo enseñó? Hay cantidad, distíngase entre la cantidad y la multitud, venza sus dudas o prejuicios religiosos si los tiene y atrévase a venir a Él con fe y toque el manto de su gracia para ser libre. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Mateo 11, 27 al 29 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay alguien que en este día dice, yo quiero darme mi vida al Señor. 12 de abril de 1974 fui a la iglesia siendo un joven, día de mi cumpleaños. Pero no era una persona religiosa. Decía, yo creo en Dios, sí creía, yo pensaba que había Dios, pero no iba a la iglesia. Alguien me invitó, mi hermana mayor me invita, le digo que no. Era la fiesta de mi cumpleaños, no tenía tarta, no tenía fiesta, no tenía regalos. Pensaba salir con mi mejor, consideraba que era mi mejor amigo por el barrio, caminar por allí. Pensaba que era la época de la bota ancha, el pelo así, la camisa floreada, los zapatos de plataforma. Pero tenía un vacío en mi corazón. Joven, cumpleaños 17. Y bueno, hay mucha gente. Un servicio como ese, predicador que al final dijo, hay alguien que quiere aceptar al Señor. Hay algo dentro de mí que me decía, pero ¿sabe lo que pasó? En mi mente hay una lucha, había una lucha. Yo lo que hacía era así, yo estaba sentado delante y yo lo que hacía era así, a ver si veía que alguien pasaba. Nadie pasaba al frente, porque eso es un acto de fe. Uno muchas veces dice, yo lo creo, yo aquí puedo tomar esa decisión. Pero la persona que está a mi lado, como que entendió la lucha que había dentro de mí, ni siquiera siente pasar el Señor. Yo lo hice. No sabía lo que estaba haciendo, no entendía muchas cosas, ignoraba muchas más, pero lo hice. Y el 12 de abril 1974, mi vida cambió. No es que vino una luz y que me rodeó y que yo sentí como un rayo que me salía de los pies hasta la cabeza, no. Fue un acto consciente, fue una decisión consciente de un adolescente. Pero más de 40 años después, puedo decir, el Señor transformó mi vida y que lo volví a hacer. Y que aquel joven que decía, yo tengo que gozar la vida porque la iglesia es para los viejos,
punto de haber dedicado mi vida para servir. Así que si hay alguien que este día, si usted no quiere pasar aquí al frente de ahora, si alguien se atreve, oraremos. Lo que queremos es hacer una asunto de fe. O más bien, pónganse de pie para todos, si les parece bien. Y le voy a pedir que cierre sus ojos allí donde usted. Aquí no hay nada misterioso. Pero así como ese simple toque del manto de Jesús obró un milagro, una decisión sencilla pero consciente de decir: Señor, me doy. Si usted está consciente y es honesta o es honesto, y reconoce que ha hecho cosas que a Dios le agradan, dígale al Señor: Señor, perdóname por aquello que me he hecho, que a ti no te agrada. Y muéstrame, dame la fuerza que a veces yo reconozco que he querido cambiar ciertas cosas, pero luego vuelvo a lo mismo, a la rutina, a mis errores, pero no he podido darle la fuerza. Y sabe Dios, si usted hace esa oración con fe, Dios va a orar. Dios va a orar. Yo no estoy aquí por lo que me pagan. Si estuviera aquí por lo que me pagan, mire, le aseguro que no estaría. Pero yo sé que el Señor es real. Oremos. Padre Celestial, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este testimonio, esta historia, Señor, registrada en los evangelios acerca de esta mujer, y de la cual podemos, Señor, inferir, concluir estas cosas y aún más, porque tú no has cambiado y eres tú el que ha declarado que estas cosas se han escrito para nuestra amonestación, para nuestro ejemplo, como testimonio a nosotros. Y tu acción, Señor, ante un corazón que se acerca a ti con fe, no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo. Señor, mira a cada uno de nosotros. Quizá haya entre nosotros alguien que ha tenido un problema, una situación con la cual ha estado luchando por años y años y años, y parece que todo empeora, parece que nada mejora, y a veces, Señor, algunos piensan quizás lo mejor sería suicidarme o abandonarme a la situación y ya. Pero tú tienes una solución, Señor. Tú puedes transformar, tú cambias las vidas. Señor, yo te pido que aumentes nuestra fe, como dijo aquel hombre. Aumenta. ¿Crees tú? Y él dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Si hay alguien que quisiera, pero siempre tiene dudas, te pido que me ayudes, Señor, y que tú cambies, y que tú transformes, y que tú obres milagros, porque eres el mismo Dios. Porque tú no quieres que seamos solamente personas religiosas creyendo algo sin tener, oh Dios. No es que andamos por vista, porque tú quieres que andemos por fe, pero tú ante la fe haces obras, Señor, para que las veamos. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que tú obres. Y todo, Señor, lo hacemos y lo pedimos para gloria de tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.